Mamá, ya firmé todo. La casa ahora es de Augusta y tú vas a vivir en el cuartito de atrás como una arrimada más. Si no te gusta, ahí está la puerta. Las palabras de Félix me golpearon como un martillo en el pecho mientras él agitaba los papeles frente a mi cara, con esa sonrisa cruel que no le conocía. Augusta estaba sentada en mi sofá, el mismo que compré trabajando 12 horas diarias como mucama, fumando sus cigarrillos baratos y riéndose entre dientes. «Ay, mijita Amelia, no pongas esa cara. Ahora vas a vivir más tranquila sin tantas responsabilidades», me dijo con esa voz rasposa que me había torturado durante 6 meses. «Soy Amelia Villacís, tengo 67 años, y en este preciso momento estoy viendo cómo mi propio hijo entrega la casa por la que me maté trabajando durante 12 años a una mujer que apenas conozco. Pero lo que ninguno de los dos sabe es que mientras Félix hablaba, yo apretaba en mi delantal arrugado la escritura original que nunca saqué de mi poder. Porque una mujer que limpió baños ajenos durante una década para comprar 4 paredes propias aprende a ser desconfiada. La sala huele a tabaco barato y a perfume dulzón de Augusta. Mis manos tiemblan, no de miedo, sino de una rabia fría que no sentía desde que enterré a mi esposo hace 15 años. Félix sigue hablando, explicándome cómo van a ser las nuevas reglas de la casa, mientras Cristina, su esposa, me mira desde la cocina con esa sonrisa falsa que siempre me pone los nervios de punta. «Mira, vieja, las cosas van a cambiar por aquí», continúa mi hijo, y cada palabra es como un cuchillo en mi alma. «Augusta va a ocupar tu recámara porque tiene problemas de la espalda. Tú te mudas al cuarto de servicio. Cristina va a manejar todos los gastos de la casa y tú vas a ayudar con la limpieza y la cocina. Es lo justo, ¿no? Después de tanto que hemos hecho por ti, tanto que han hecho por mí». Escuchar eso de la boca del niño que cargué en brazos cuando lloraba de hambre, al que le cosí la ropa cuando no teníamos dinero ni para un hilo nuevo, al que crié sola después de que su padre murió en ese accidente estúpido de la construcción, al que le pagué la carrera de contador limpiando oficinas hasta que se me hincharon las rodillas y se me agrietaron las manos. Augusta se levanta del sofá y camina hacia mí con esa arrogancia que la caracteriza. «Ay, Amelia, no te pongas dramática. Ya estás grande, ya viviste tu vida. Ahora déjanos vivir la nuestra en paz». Sus palabras flotan en el aire espeso de la tarde, mientras Cristina asiente desde la cocina, lavando mis platos como si fuera la dueña de todo. El cuarto de servicio. Me quieren meter en el cuarto de servicio de mi propia casa. Esa habitación pequeña y húmeda donde guardo las escobas y los detergentes. 24 años me llevó pagar esta casa. 24 años levantándome a las 5 de la mañana para llegar temprano a las casas de las señoras ricas, aguantando sus desprecios y sus órdenes, ahorrando peso por peso hasta juntar para el enganche. ¿Y si no acepto?, pregunto con una voz que sale más firme de lo que esperaba. Félix se ríe, una risa seca y despectiva que no reconozco. «Entonces te vas, simple. Ya eres mayorcita para andar por ahí sola, ¿no? Seguro encuentras algún asilo que te reciba». Asilo. Mi propio hijo hablando de meterme en un asilo mientras entrega mi casa a su suegra. Augusta aplaude suavemente, como si estuviera viendo una obra de teatro. «Qué bueno que por fin hables claro, Félix. Tu mamá necesita entender que los tiempos cambiaron». Los tiempos cambiaron. Sí, cambiaron el día que esta mujer llegó aquí, hace 6 meses, diciendo que venía de vacaciones por unos días para conocer mejor a la familia. Cambiaron cuando empezó a quejarse de todo, que la comida estaba muy salada, que la casa estaba muy silenciosa, que yo veía mucha televisión. Cambiaron cuando comenzó a susurrarle cosas a Cristina en la cocina, esas conversaciones que se callaban cuando yo aparecía. «Bueno, mamá, ¿qué dices?
¿Aceptas las condiciones o prefieres irte a buscar tu propio camino? Félix cruza los brazos y me mira como si fuera una extraña que está molestando en su casa. En mi casa. Miro alrededor de la sala. Las cortinas que cosí a mano durante las noches después del trabajo. La mesa de centro que compré en abonos durante 6 meses. Las fotografías familiares donde aparezco cargando a Félix de bebé, enseñándole a caminar, ayudándole con las tareas. Todo lo que construí con mis propias manos, todo lo que pagué con mi propio sudor. Está bien, digo finalmente, y veo cómo los 3 se relajan pensando que me rendí. Acepto, pero mientras Augusta sonríe triunfante y Cristina sirve café como si fuera la dueña de la cocina, yo aprieto más fuerte la escritura original que llevo en el delantal. Porque lo que no saben es que Amelia Villacís aprendió hace mucho, tiempo que en esta vida, la que no se defiende sola, no la defiende nadie. El cuarto de servicio huele a humedad y a los productos de limpieza que he guardado ahí durante años. Es un espacio de 3 metros por 2, con una ventana pequeña que da al patio trasero y una cama individual que compré hace tiempo para cuando venía mi hermana de visita. Ahora es mi nueva habitación, mientras Augusta duerme en mi cama matrimonial, usa mi tocador y se baña en mi baño principal. Han pasado 3 semanas desde que firmaron los papeles falsos. 3 semanas viviendo como una extraña en mi propia casa, levantándome a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de sus majestades. Augusta se despierta tarde, siempre de mal humor, exigiendo café cargado y pan tostado, como Dios manda. Cristina llega temprano desde su departamento porque ahora pasa más tiempo aquí que en su propia casa, supervisando que yo haga bien las cosas. «Amelia, el café está frío otra vez», grita Augusta desde la recámara principal. «¿Para qué sirve si ni un café puedes hacer bien?» Sus palabras atraviesan las paredes delgadas de la casa, mientras yo caliento de nuevo el café, apretando los dientes para no responder lo que realmente pienso. Félix entra a la cocina en pijama, bostezando. Mi hijo, que antes me daba los buenos días con un beso en la frente, ahora apenas me mira. Se sirve jugo directo del refrigerador y se sienta en la mesa como si yo fuera invisible. «¿Ya está listo el desayuno?», pregunta sin levantar la vista del teléfono. «Cristina viene en media hora y ya sabes cómo se pone cuando las cosas no están listas». «Sí, sé cómo se pone Cristina». Se pone como una patrona caprichosa, revisando que los platos estén bien lavados, que la mesa esté perfectamente puesta, que yo haya barrido hasta el último rincón. Ayer me regañó porque según ella no había sacudido bien los muebles de la sala. «Los huevos están casi listos», respondo con voz neutra. He aprendido a hablar sin mostrar emociones, como si fuera una empleada más, porque eso es lo que soy ahora en mi propia casa, la sirvienta de mi propio hijo. Augusta aparece en la cocina arrastrando las chanclas, con el cabello despeinado y esa bata de seda rosa que trajo en su equipaje y que ahora usa como si fuera la reina del lugar. Se sienta en la cabecera de la mesa, en el lugar donde antes se sentaba mi difunto esposo. «¡Ay, qué calor hace en esta casa!», dice abanicándose con una revista. «Amelia, ¿no puedes prender el ventilador más fuerte? Parece que no sabes ni cómo manejar los aparatos de tu propia... Digo, de la casa, de la casa». Ya ni siquiera dice mi casa cuando habla conmigo. Simplemente, la casa, como si fuera un lugar neutral donde ella tiene todos los derechos y yo ninguno. Sirvo los huevos, revueltos en los platos buenos, esos de porcelana que compré para las ocasiones especiales y que ahora usan a diario. Augusta los mira con desprecio. «Están muy secos. La próxima vez ponles más mantequilla. Y el jugo de naranja está muy ácido. Deberías ponerle azúcar». «Sí, señora», respondo automáticamente, y odio cómo suena esa palabra en mi boca.
señora. Como si le debiera respeto a esta mujer que llegó a robarme la vida. Félix mastica sin hacer ruido, todavía pegado al teléfono. A veces lo miro y trato de encontrar al niño que fue, al adolescente que me pedía consejos, al joven que me abrazaba cuando tenía problemas. Pero ese Félix ya no existe. En su lugar hay un hombre de 42 años que me trata como si fuera un estorbo que hay que tolerar. «Mamá», dice sin levantar la vista, «Cristina va a traer unas amigas a comer hoy. Vas a necesitar hacer comida para 6 personas. Y por favor, trata de que quede bien. No queremos que nuestras visitas piensen que no sabemos recibir gente». Nuestras visitas. Como si él y Augusta fueran los dueños y yo la empleada que tiene que quedar bien ante los invitados. Como si no fuera yo quien recibió visitas en esta casa durante 20 años, quien conoce cada rincón, cada plato, cada detalle de cómo funciona todo. ¿Y de qué presupuesto voy a sacar la comida para 6 personas? Pregunto, porque mi pensión apenas me alcanza para mis gastos personales. Augusta se ríe con esa risa áspera que me pone los nervios de punta. Ay, Amelia, siempre tan preocupada. Por el dinero. Yo te voy a dar para la comida, no te preocupes. Pero eso sí, quiero que hagas tu guisado de pollo, ese que quedó tan rico la semana pasada. Mi guisado de pollo, la receta que me enseñó mi madre, que perfeccioné durante años, que siempre fue el plato especial de la familia. Ahora Augusta lo pide como si fuera suyo, como si fuera ella quien me está haciendo el favor de permitirme cocinar mi propia receta. Está bien, digo, porque he aprendido que discutir solo empeora las cosas. He aprendido que cada protesta mía es una excusa para que me recuerden quién manda ahora y quién obedece. Termino de servir el desayuno y empiezo a lavar los platos. El agua caliente me quema las manos, pero es un dolor menor comparado con el que siento en el pecho cada mañana al despertar en ese cuarto pequeño y recordar que esta pesadilla es mi nueva realidad. Augusta enciende la televisión en el volumen más alto, porque, según ella, ya está sorda y necesita oír bien. Félix se va a bañar silbando una canción, como si fuera un día normal, como si no hubiera destruido la vida de su propia madre. Y yo sigo lavando platos, barriendo, sacudiendo, viviendo como una fantasma en lo que antes era mi hogar. Pero mientras limpio la mesa donde desayunaron, mientras guardo los platos que ensuciaron, mientras recojo las migajas que dejaron, pienso en la escritura original que tengo escondida en el fondo de mi ropero. Pienso en lo que va a pasar cuando descubran que los papeles que firmaron no valen nada. Pienso en la cara que van a poner cuando se den cuenta de que Amelia Villacís no es tan tonta como ellos creen. Porque mientras ellos celebran su victoria, yo estoy planeando la mía. Y va a ser demoledora. Las amigas de Cristina llegaron a las 2 de la tarde como un huracán de risas falsas y perfumes baratos. 5 mujeres de entre 30 y 40 años, todas con esa actitud de superioridad que adoptan las que creen que tienen derecho a todo. Cristina las recibió en la puerta como si fuera la dueña de casa, presumiendo cada rincón como si lo hubiera pagado con su propio esfuerzo. «Esta es la casa de mi suegra Augusta», les dice mientras las guía hacia la sala. «Ya saben cómo son, las señoras mayores. Necesitan compañía y nosotros como familia no podemos abandonarlas». Escucho todo desde la cocina mientras termino de preparar el guisado de pollo. Y cada palabra es como una bofetada en mi cara. Augusta se arregló para la ocasión. Se puso su vestido azul marino, el más elegante que trajo en sus maletas, y hasta se maquilló. Está sentada en el sillón principal, sonriendo como una reina que recibe a sus súbditas. Las amigas de Cristina la saludan con esa cortesía exagerada que se usa con los ancianos cuando se quiere aparentar respeto. «¡Qué casa tan bonita, señora Augusta!», dice una de ellas, una mujer flaca con el cabello teñido de rubio.
Se nota que tiene muy buen gusto para decorar. Augusta sonríe complacida, como si realmente hubiera elegido cada mueble, cada cortina, cada detalle que yo seleccioné y pagué durante años. Ay, gracias, mijita. Uno trata de hacer las cosas con cariño, ¿verdad? Aunque no es fácil mantener una casa tan grande a mi edad. Se abanica con elegancia mientras habla, interpretando perfectamente su papel de señora distinguida que lucha valientemente con las cargas de la vida. Cristina me hace señas desde la puerta de la cocina. «Amelia, ya puedes servir la comida. Y por favor trae las copas buenas, no los vasos comunes». Sus palabras suenan como órdenes militares. Y yo obedezco porque sé que cualquier protesta se convertirá en un espectáculo humillante frente a las visitas. Sirvo el guisado en los platos de porcelana que compré para mi aniversario de bodas, hace 15 años. Cada plato que pongo en la mesa es un recuerdo de tiempos mejores, cuando esta casa era realmente mía y yo decidía cuándo usarlos. Las mujeres elogian la comida mientras Augusta recibe todos los cumplidos como si fuera ella quien cocinó. ¡Está delicioso! ¿Cuál es su secreto, señora Augusta?, pregunta una morena con aretes grandes que brillan cada vez que mueve la cabeza. Augusta se ríe con modestia fingida. Ay, no es nada especial. Solo un poquito de amor y mucha paciencia. Es una receta que aprendí de mi madre. Que en paz descanse. Mis manos tiemblan mientras sirvo el agua. Esa receta se la enseñé yo hace 3 semanas, cuando llegó quejándose de que no sabía cocinar nada decente. Vuelvo a la cocina para traer más tortillas y escucho cómo la conversación continúa. Hablan de sus esposos, de sus trabajos, de las vacaciones que planean. Cristina presume su nueva bolsa, un regalo de Félix que probablemente pagó con el dinero que ahorra ahora que vive gratis en mi casa. ¿Y usted cómo está, señora Augusta? Debe ser difícil adaptarse después de vivir sola tantos años. Comenta una pelirroja que no ha parado de tomar fotos con su teléfono para presumir en redes sociales donde come. Pues sí, mijita. La verdad es que sí ha sido un cambio grande. Pero mis hijos me insistieron tanto que al final no pude decir que no. Ya saben cómo son los hijos, siempre preocupándose por una. Augusta suspira con esa expresión de mártir, resignada que ha perfeccionado durante estas semanas sus hijos, como si Félix fuera realmente su hijo y no el mío, como si fuera él quien la cuidó durante 42 años, quien se desveló cuando tenía fiebre, quien trabajó doble turno para pagarle la escuela, sus hijos, que ahora la mantienen en mi casa con mi dinero. Qué bendición tener una familia tan unida, dice la rubia mientras se sirve más guisado. Hoy en día es raro encontrar hijos que se preocupen tanto por sus padres. La mayoría los abandona en asilos y se olvida de ellos. Ay, sí, tienes razón, responde Cristina. Por eso Félix y yo decidimos que lo mejor era que Augusta viviera con nosotros. Bueno, técnicamente la casa es de ella, pero todos vivimos aquí como una gran familia. Se ríe y todas las demás la acompañan, como si fuera la cosa más natural del mundo. La casa es de ella. Escuchar eso mientras lavo los platos sucios que van dejando me produce una rabia tan intensa que tengo que agarrarme del fregadero para no temblar. Veo mi reflejo en el agua jabonosa y casi no me reconozco. ¿Cuándo me convertí en esta mujer silenciosa que acepta humillaciones sin defenderse? ¿Y la señora que nos sirvió la comida?, pregunta la pelirroja bajando la voz. ¿Es empleada doméstica? Cristina se ríe con esa risa falsa que usa cuando quiere parecer generosa. No, es Amelia, la... Bueno, es complicado de explicar. Digamos que es como de la familia y nos ayuda con las cosas de la casa. Ya está mayor, pobrecita, y nosotros la mantenemos para que no se sienta inútil. Pobrecita. Me mantienen para que no me sienta inútil, como si fuera una anciana decrépita que necesita caridad, no la mujer que pagó cada ladrillo de estas paredes,
como si fuera una carga que soportan por bondad, no la dueña legítima de todo lo que están disfrutando. «Qué nobles son», comenta la morena. «Hoy en día poca gente tiene ese corazón para ayudar a los necesitados. Seguro la señora les está muy agradecida». «Agradecida. Sí, debo estar agradecida de que me permitan vivir como sirvienta en mi propia casa. Debo estar agradecida de que mi hijo haya forjado mi firma para regalar mi patrimonio a una extraña. Debo estar agradecida de dormir en el cuarto de servicio mientras otra mujer usa mi cama». La comida continúa entre risas y conversaciones triviales. Hablan de telenovelas, de chismes del barrio, de recetas que intercambian como si fueran grandes secretos. Augusta participa animadamente, contando historias de su juventud que probablemente inventa sobre la marcha para impresionar a las visitas. Cuando terminan de comer, Cristina me llama para que recoja los platos. «Amelia, ¿puedes traer el postre que preparaste? Y no olvides el café. Ya sabes cómo le gusta a la señora Augusta». No preparé ningún postre. En mi prisa por hacer el guisado para 6 personas, se me olvidó completamente. Siento como el pánico me sube por la garganta mientras busco desesperadamente algo que servir. Encuentro unas galletas que compré la semana pasada y las acomodo en un plato, esperando que nadie note que salieron de un paquete. «¡Qué galletas tan ricas!», miente la rubia mientras mastica. «¿También son caseras?». Augusta asiente con autoridad, como si hubiera pasado la mañana horneando en lugar de viendo televisión en el sofá. Después del postre se van a la sala a seguir platicando. Yo me quedo en la cocina lavando montañas de platos, copas y cubiertos. El agua está fría ya, y mis manos arrugadas luchan con la grasa pegada en los sartenes. Desde la sala llegan risas y más conversación. El sonido de mujeres que disfrutan una tarde social, mientras yo trabajo como una empleada invisible. Pero mientras lavo y seco cada plato, mientras guardo cada copa en su lugar, mientras limpio cada migaja de la mesa, pienso en lo que va a pasar muy pronto. Pienso en la cara de Augusta cuando llegue la policía. Pienso en la sorpresa de Cristina cuando descubra que sus planes no eran tan perfectos como creía. Porque todo este teatro, toda esta humillación, todo este sufrimiento está a punto de terminar. Y va a terminar de una manera que ninguna de ellas se imagina. Esa noche, después de que se fueron las amigas de Cristina, y cuando toda la casa por fin quedó en silencio, me senté en la orilla de mi cama estrecha del cuarto de servicio y saqué la escritura original de su escondite. Mis manos temblaron mientras desdoble el papel amarillento que guardé durante tantos años como mi tesoro más preciado. Ahí estaba mi nombre: Amelia Villacís, propietaria única e indiscutible de la casa ubicada en calle Morelos, número 423. El documento estaba fechado hace 24 años, cuando por fin terminé de pagar la última mensualidad después de trabajar como mucama en 5 casas diferentes. Recordé ese día como si hubiera sido ayer. Salí del banco con los papeles en la mano, llorando de felicidad porque, por primera vez en mi vida, tenía algo que realmente me pertenecía. Algo que nadie me podía quitar. O eso creía yo. El problema era que no sabía qué hacer con esa escritura. Sabía que los papeles que firmó Félix eran falsos porque yo nunca puse mi firma en nada, pero no tenía idea de cómo demostrar el fraude. No conocía abogados. No tenía dinero para pagarlos. Y sobre todo, no sabía si mi propio hijo podría ir a la cárcel por lo que había hecho. Porque por más que me hubiera traicionado, por más que me hubiera humillado, seguía siendo mi hijo. El mismo niño que cargué en brazos durante sus pesadillas. El que defendí cuando otros niños se burlaban de él en la escuela. El que lloró en mi regazo cuando su papá murió. ¿Podría realmente denunciarlo y verlo arrestado? Esa duda me atormentó toda la noche. Di vueltas en esa cama incómoda, escuchando los ronquidos de Augusta que llegaban desde mi recámara,
sintiendo cómo la rabia y la tristeza se peleaban en mi pecho. En algún momento, cerca de las 4 de la mañana, tomé una decisión. Iba a hablar con mi vecina Natalia. Natalia Serrato vivía en la casa de al lado desde hace 15 años. Era una mujer de 65 años, viuda como yo, pero con una personalidad completamente diferente. Donde yo era silenciosa, ella era directa. Donde yo evitaba los conflictos, ella los enfrentaba de frente. Había sido maestra durante 30 años y tenía esa manera de hablar que te hacía sentir que todo tenía solución, que solo necesitabas encontrar el camino correcto. A las 8 de la mañana, después de servir el desayuno a la realeza que vivía en mi casa, salí al patio trasero con la excusa de tender la ropa. Natalia estaba regando sus plantas, como hacía todas las mañanas. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, algo que no había visto en semanas. «Amelia, qué bueno verte, muchacha. Ya pensaba que te habías mudado porque hace días que no salías al patio». Su voz tenía ese tono cálido que me recordaba por qué habíamos sido amigas durante tantos años. «Natalia, necesito platicar. Contigo», le dije en voz baja, mirando hacia las ventanas de mi casa para asegurarme de que nadie me escuchara. «Es urgente». Ella dejó la manguera y se acercó al cerco que separaba nuestros patios. Su cara se puso seria cuando vio mi expresión. «¿Qué pasa, comadre? Te ves muy preocupada». No sabía por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio hijo te robó la casa? ¿Cómo admites que has estado viviendo como una sirvienta en tu propio hogar? La vergüenza me quemaba la garganta, pero necesitaba ayuda. Mi hijo, Félix. Él firmó unos papeles y ahora dice que la casa es de Augusta, la mamá de su esposa. Yo nunca firmé nada, Natalia. Nunca estuve de acuerdo. Pero ahora me tienen viviendo en el cuarto de servicio y me tratan como si fuera su empleada. Los ojos de Natalia se llenaron de indignación. ¿Cómo que firmó unos papeles? ¿Qué clase de papeles? ¿Tú estuviste presente cuando los firmó? No, yo no sabía nada. Un día llegó con los documentos ya listos y me dijo que la casa ahora era de Augusta. Que si no me gustaba, me podía ir. Pero yo tengo la escritura original, Natalia. La tengo guardada desde hace 24 años. Natalia se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Luego se acercó más al cerco y bajó la voz. «Amelia, eso es fraude. Lo que hizo tu hijo es un delito muy grave. ¿Tienes la escritura contigo?» Asentí con la cabeza. «La tengo escondida en mi cuarto, pero no sé qué hacer con ella. No conozco abogados y no tengo dinero para pagarlos». «Escúchame bien», dijo Natalia con esa voz firme de maestra que no acepta discusiones. «Mi sobrino Roberto es abogado. Se especializa en estos casos de fraude familiar. Ha ayudado a muchas personas mayores que han pasado por lo mismo que tú. Y lo mejor de todo es que cobra hasta que resuelve el caso. ¿Tu sobrino me ayudaría? Pero yo no tengo cómo pagarle». «Ay, Amelia, no seas tonta. Primero vamos a ver qué se puede hacer y después nos preocupamos por el dinero. Lo importante es que recuperes lo que es tuyo. Nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a robarte tu patrimonio». Sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien me estaba diciendo que había una salida, que no tenía que resignarme a vivir como una extraña en mi propia casa. «¿Cuándo podríamos hablar con él?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme. «Hoy mismo, si quieres. Roberto tiene su oficina cerca del centro. Podemos ir esta tarde. ¿A qué hora sales de...? Bueno, ¿a qué hora tienes tiempo libre?».
La pregunta me dolió porque me recordó mi nueva realidad. Augusta se echa su siesta después de comer y Cristina se va como a las 3. Podría salir sin que se den cuenta. Perfecto. Te espero a las 3:30 en mi casa. ¿Y Amelia? Natalia me tomó la mano a través del cerco. No te preocupes. Vamos a arreglar esto. Tu hijo no se va a salir con la suya. El resto de la mañana pasó como en una nebulosa. Hice mis labores domésticas con una nueva energía, como si cada plato que lavaba, cada piso que barría, fuera un paso más cerca de recuperar mi dignidad. Augusta se quejó de que el café estaba muy cargado. Cristina criticó la forma en que doblé las toallas, pero por primera vez en semanas, sus palabras no me lastimaron, porque sabía que todo esto estaba a punto de cambiar. A las 3 de la tarde, Augusta se fue a su recámara a dormir su siesta de 2 horas. Cristina se despidió con un beso en la mejilla de su suegra, como si fueran madre e hija de verdad, y se fue a su casa presumiendo que tenía muchas cosas que hacer. Félix no estaba. Había salido temprano a su trabajo en la oficina de contabilidad, el mismo trabajo que consiguió gracias a los contactos que yo hice cuando limpiaba las oficinas del centro. Irónico que ahora usara ese trabajo para mantener a su nueva familia en mi casa. Me cambié de ropa, me peiné lo mejor que pude y guardé la escritura en mi bolsa más segura. Cuando salí por la puerta de atrás para ir a casa de Natalia, sentí algo que no había sentido en meses, que tenía control sobre mi propia vida. No sabía lo que iba a pasar, pero sabía que ya no iba a ser la misma mujer silenciosa que aceptaba humillaciones. Era hora de que Amelia Villacís luchara por lo que era suyo. La oficina del licenciado Roberto Serrato estaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro de la ciudad. Natalia y yo subimos las escaleras despacio, porque mis rodillas ya no son las mismas de antes, y los nervios me tenían temblando las piernas. El pasillo olía a desinfectante y a papeles viejos, ese olor característico de los lugares donde se resuelven problemas legales. Roberto era un hombre de unos 40 años, con lentes pequeños y una barba recortada que le daba aspecto serio pero amable. Cuando Natalia me lo presentó, él me estrechó la mano con firmeza y me miró directo a los ojos, algo que no había pasado en semanas. Ya había olvidado lo que se sentía que alguien me tratara con respeto. Señora Villacís, mi tía me contó un poco de su situación por teléfono. ¿Podría contarme exactamente qué pasó?, me dijo mientras nos invitaba a sentarnos en unas sillas de cuero gastado frente a su escritorio lleno de expedientes. Le conté todo desde el principio. Cómo Augusta llegó con la excusa de unas vacaciones familiares, cómo poco a poco se fue adueñando de mi casa, cómo Cristina y ella manipularon a Félix hasta convencerlo de que me quitara la propiedad. Roberto tomaba notas en una libreta amarilla, asintiendo con la cabeza cada vez que yo mencionaba un detalle importante. ¿Y usted nunca firmó ningún documento de transferencia?, me preguntó cuando terminé mi relato. Nunca. Yo ni siquiera sabía que estaban haciendo esos trámites hasta que Félix llegó con los papeles ya firmados y me dijo que la casa ya no era mía. Roberto se quitó los lentes y los limpió lentamente, como si estuviera pensando en algo muy importante. Señora Amelia, lo que me está contando es un caso claro de falsificación de documentos y fraude. Su hijo cometió varios delitos graves. ¿Puede ir a la cárcel?, pregunté, y mi voz salió más débil de lo que esperaba. Por más enojada que estuviera con Félix, la idea de verlo arrestado me partía el corazón. Podría, sí, pero eso depende de cómo manejemos el caso. ¿Usted quiere recuperar su casa o quiere que su hijo vaya a prisión? Yo solo quiero mi casa de vuelta y que me dejen vivir en paz. Roberto sonrió por primera vez desde que llegamos. Entonces tenemos varias opciones. La más efectiva es demostrar que los documentos que firmó su hijo son falsos, presentar la escritura original
y recuperar la propiedad por la vía legal. ¿Trajo la escritura? Saqué el documento de mi bolsa con manos temblorosas. Roberto lo examinó cuidadosamente, revisando cada detalle, cada sello, cada firma. Después de unos minutos que se sintieron como horas, levantó la vista con una sonrisa más amplia. Este documento es completamente válido y está en orden. Con esto podemos demostrar que usted es la única propietaria legal de la casa. Los papeles que firmó su hijo no tienen ningún valor, porque no cuenta con su autorización. Sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en semanas pude respirar profundo sin sentir esa opresión en el pecho. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Natalia, tomándome la mano para darme apoyo. Vamos a necesitar algunos documentos más para completar el expediente. Su identificación, comprobantes de que usted ha estado pagando los servicios de la casa, cualquier evidencia de que usted es quien realmente vive ahí y mantiene la propiedad. Todo eso lo tengo, dije, sintiendo cómo la confianza regresaba a mi voz. Siempre he pagado la luz, el agua, el gas, todo está a mi nombre. Perfecto. También vamos a necesitar testigos que confirmen que usted nunca autorizó la transferencia. ¿Hay alguien que pueda dar testimonio de eso? Natalia levantó la mano como si estuviera en la escuela. Yo puedo testificar. He visto todo lo que ha pasado en esa casa. Soy vecina de Amelia desde hace 15 años y sé que ella nunca habría regalado su casa voluntariamente. ¡Excelente! Con esto podemos proceder. El proceso es relativamente rápido cuando tenemos pruebas tan claras. Vamos a presentar una demanda por nulidad de los documentos falsos y una orden de desalojo contra las personas que están ocupando ilegalmente su propiedad. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, pregunté, porque cada día que pasaba en esa situación se sentía como una eternidad. Si todo sale bien, en 2 semanas podríamos tener una orden judicial para que desalojen la casa. Pero, señora Amelia, tiene que estar preparada para que su familia reaccione mal. Esto va a crear un conflicto grande. Ya no me importa, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Ellos no se preocuparon por mí cuando me quitaron mi casa. No voy a preocuparme por sus sentimientos ahora. Roberto me explicó todos los pasos del proceso legal, los documentos que necesitábamos, las fechas importantes que teníamos que recordar. Me dio su tarjeta y me dijo que podía llamarlo cualquier hora si tenía dudas o si algo urgente pasaba en la casa. Una cosa más, señora Amelia, me dijo cuando ya nos íbamos. Es muy importante que no le diga nada a su hijo ni a las otras personas sobre el proceso legal. Mientras menos sepan, mejor. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, podrían tratar de destruir evidencias o crear más documentos falsos. Esa recomendación me tranquilizó. No estaba lista para enfrentar a Félix todavía. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido, para prepararme emocionalmente para el conflicto que se venía. Cuando salimos de la oficina, Natalia me abrazó en la calle. ¿Cómo te sientes, comadre? Diferente, le dije, y era la verdad. Como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Esto apenas comienza, Amelia. Van a ser días difíciles, pero vas a recuperar lo que es tuyo. Ya vas a ver. Caminamos hacia la parada del autobús en silencio. Yo necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había pasado. Por primera vez en semanas, tenía un plan. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tenía esperanza real de que las cosas podían cambiar. El viaje de regreso a casa se me hizo muy corto. Cuando llegamos a la colonia, Natalia me acompañó hasta mi puerta trasera. «Recuerda», me susurró, «actúa normal. No dejes que noten que algo cambió». Entré a la casa con el corazón acelerado. Augusta seguía durmiendo su siesta. Cristina no había regresado.
y Félix llegaría hasta la noche. Tenía varias horas para tranquilizarme y prepararme para fingir que todo seguía igual. Pero ya nada era igual. Tenía la escritura original. En mis manos tenía un abogado que me iba a ayudar. Y tenía la certeza de que en pocas semanas esta pesadilla iba a terminar. Mientras preparaba la cena, mientras ponía la mesa, mientras realizaba todas las tareas que me habían impuesto, una sonrisa pequeña se dibujaba en mi cara. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que sus días de gloria estaban contados. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la mujer resignada que acepta humillaciones sin protestar. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba electrizada, con la certeza de que la justicia estaba en camino. Roberto trabajó más rápido de lo que esperaba. A los 5 días me llamó para decirme que ya tenía toda la documentación lista y que habíamos conseguido una fecha de audiencia para el martes siguiente. El juez revisaría las pruebas y, si todo salía bien, emitiría la orden de desalojo inmediatamente. «Señora Amelia», me dijo por teléfono mientras yo hablaba en voz baja desde el patio trasero. «Tengo muy buenas noticias. El Ministerio Público revisó los documentos que firmó su hijo y confirmó que la firma que aparece como suya es completamente falsa. No se parece en nada a su firma real». Sentí como si el aire me regresara a los pulmones después de semanas de asfixia. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que tenemos pruebas irrefutables de que se cometió un fraude. El juez no va a tener más opción que declarar nulos esos papeles y ordenar que le devuelvan su casa inmediatamente. Esa noche, durante la cena, fue casi imposible mantener la compostura. Augusta se quejó de que la sopa estaba muy salada. Cristina criticó la forma en que había planchado las servilletas y Félix ni siquiera levantó la vista de su teléfono para dirigirme la palabra. Pero por primera vez, sus desprecios me parecieron patéticos en lugar de dolorosos. «Amelia», me dijo Augusta después de cenar, «mañana van a venir unos amigos míos a almorzar. Quiero que prepares tu arroz con pollo, pero esta vez hazlo bien. La última vez quedó muy seco». «Sí, señora», respondí automáticamente, pero en mi mente ya estaba contando las horas que le quedaban de reinar en mi cocina. Félix se levantó de la mesa sin recoger su plato. «Mamá, necesito que laves mi camisa azul para mañana. Tengo una reunión importante en la oficina». La camisa azul que le regalé para su cumpleaños el año pasado. La camisa que compré con mis ahorros porque quería verlo bien vestido en su trabajo. Ahora me la pedía como si fuera su lavandera personal. «Claro, hijo», le dije, y odié cómo sonaba esa palabra en mi boca. «Hijo». Un hijo no le roba la casa a su madre. Un hijo no la humilla frente a extraños. Un hijo no la trata como sirvienta. Esa noche, acostada en mi cama del cuarto de servicio, saqué la escritura original y la volví a leer para asegurarme de que todo era real. Ahí estaba mi nombre, mi firma verdadera, la fecha de cuando por fin pude llamar mía esta casa. En menos de 48 horas, volvería a ser oficialmente la dueña de mi hogar. El lunes en la mañana, Roberto me llamó temprano. «Señora Amelia, mañana es el día. La audiencia es a las 10 de la mañana. ¿Puede estar en el juzgado a las 9:30? «Ahí estaré», le dije sintiendo cómo los nervios y la emoción se mezclaban en mi estómago. Una cosa más. Después de la audiencia, si el juez falla a nuestro favor como esperamos, tendremos que ir inmediatamente a su casa con un oficial judicial para notificar la orden de desalojo. ¿Está preparada para eso? ¿Estaba preparada para ver la cara de Félix cuando se diera cuenta de que su plan había fallado? ¿Estaba preparada para ver cómo Augusta y Cristina se desesperaban al saber que tenían que irse? ¿Estaba preparada para recuperar mi dignidad después de semanas de humillaciones? Sí,
dije con una voz que sonó más fuerte de lo que me sentía. Estoy lista. El martes amaneció nublado, como si el cielo estuviera preparando el escenario para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Preparé el desayuno como siempre, serví el café como siempre, limpié la cocina como siempre. Pero por dentro, cada movimiento era una despedida silenciosa a esa rutina de servidumbre. Augusta se quejó de que los huevos estaban muy duros. Cristina llegó temprano y criticó que no había barrido bien el pórtico. Félix desayunó en silencio, revisando su teléfono como si fuera lo más importante del mundo. «Amelia», me dijo Cristina mientras se servía más café en mis tazas. «Hoy voy a estar fuera toda la mañana. Tengo citas con unos clientes para mostrarles unas casas. Cuida bien a Augusta y asegúrate de que tome sus medicinas. Cuida bien a Augusta». Como si fuera mi responsabilidad cuidar a la mujer que me robó la casa. Pero solo asentí con la cabeza y seguí lavando platos. «Y Amelia», agregó Augusta desde la sala donde estaba viendo sus telenovelas matutinas, «no olvides cambiar las sábanas de mi cama. Ayer sudé mucho en la noche. Las sábanas de mi cama, las sábanas que compré para mi matrimonio y que ahora ella ensuciaba todas las noches mientras yo dormía en un colchón duro en el cuarto de servicio». A las 9 de la mañana, cuando Augusta se fue a bañar y Félix ya había salido al trabajo, salí de la casa por última vez como una extraña en mi propio hogar. Natalia me estaba esperando en su puerta, vestida con su mejor ropa y con una sonrisa que me tranquilizó. «¿Lista, comadre?», me preguntó mientras caminábamos hacia la parada del autobús. «Lista», le respondí, y por primera vez en semanas, realmente lo estaba. El viaje al juzgado se me hizo eterno y rapidísimo al mismo tiempo. Roberto nos estaba esperando en la puerta, con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa confiada que me había tranquilizado desde el primer día. «Señora Amelia, todo está perfecto. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Este caso va a ser más fácil de lo que pensé». Entramos al juzgado y nos sentamos en una banca de madera mientras esperábamos que llamaran nuestro caso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Cuando el secretario del juzgado gritó: «¡Caso Villacís contra Telles!», sentí como si hubiera llegado el momento más importante de mi vida. Era hora de recuperar lo que era mío. Era hora de que Amelia Villacís dejara de ser una víctima y se convirtiera en una guerrera. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris y una expresión seria que inspiraba respeto. Cuando Roberto presentó las pruebas, yo observé cómo sus ojos se movían entre la escritura original y los documentos falsificados que había firmado Félix. El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. «Licenciado Serrato», dijo el juez después de revisar todo cuidadosamente, «las pruebas que presenta son contundentes. La diferencia entre la firma auténtica de la señora Villacís y la falsificada es evidente incluso a simple vista». Roberto se aclaró la garganta. «Su señoría, solicitamos que se declare nula la transferencia fraudulenta y se ordene el desalojo inmediato de las personas que ocupan ilegalmente la propiedad de mi representada». El juez asintió gravemente. «La solicitud es procedente. Por la presente declaro nulos y sin valor legal los documentos presentados como transferencia de propiedad, toda vez que se comprueba la falsificación de la firma de la propietaria legítima». Sus palabras resonaron en mis oídos como música celestial. «Asimismo», continuó, «ordeno el desalojo inmediato de la propiedad ubicada en calle Morelos, 423, otorgando un plazo de 24 horas a los ocupantes para desalojar voluntariamente. De no cumplir, se procederá al desalojo forzoso con apoyo de la fuerza pública». Sentí como si estuviera soñando. Después de semanas de humillaciones,
Después de dormir en el cuarto de servicio de mi propia casa, después de ser tratada como una sirvienta por mi propio hijo, por fin la justicia estaba de mi lado. «Señora Villacís», me dijo el juez mirándome directamente, «lamento mucho lo que ha tenido que pasar. Ninguna persona mayor debería sufrir este tipo de abuso familiar. Espero que pueda recuperar la paz en su hogar». «Gracias, su señoría», logré decir con voz temblorosa. «Solo quiero volver a vivir en paz en mi casa». Roberto me explicó que tendríamos que regresar inmediatamente a la casa con el oficial judicial para notificar la orden. El oficial era un hombre joven, de unos 30 años, que llevaba una carpeta con todos los documentos legales y una expresión profesional que me tranquilizó. Durante el viaje de regreso en el taxi que Roberto había pedido, traté de prepararme mentalmente para lo que iba a pasar. ¿Cómo reaccionaría Augusta cuando se enterara? ¿Qué diría Cristina? ¿Y Félix? ¿Mi hijo sería capaz de pedir perdón o seguiría justificando lo injustificable? Llegamos a la casa a las 12:30 del día. Augusta estaba en la sala viendo televisión, cómodamente instalada en y sofá, comiendo mis galletas de un plato que yo había lavado esa mañana como su sirvienta. Cuando vio entrar a 3 extraños conmigo, su expresión cambió de relajación a alarma. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó levantándose del sofá con esa autoridad fingida que había usado conmigo durante meses. El oficial judicial se adelantó y sacó los documentos de su carpeta. «Señora Augusta Tellez, soy oficial del Juzgado Segundo Civil y vengo a notificarle una orden de desalojo emitida esta mañana». La cara de Augusta se descompuso completamente. «¿Desalojo? ¿De qué está hablando? Esta es mi casa. Tengo los papeles que lo comprueban». Roberto intervino con voz firme. «Señora, los papeles que usted tiene son producto de una falsificación. La señora Amelia Villacís es la única propietaria legal de esta vivienda, como se ha comprobado ante el juez». «¡Eso es mentira!», gritó Augusta, y por primera vez desde que la conocí, la vi perder completamente la compostura. «Félix me dio esta casa legalmente. Amelia firmó todos los papeles». «La señora Villacís nunca firmó ningún documento», dijo el oficial mientras le entregaba la notificación. «Su hijo falsificó su firma, lo cual constituye un delito grave. Usted tiene 24 horas para desalojar voluntariamente esta propiedad». Augusta tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas sin poder procesar lo que estaba leyendo. Su rostro pasó del shock a la desesperación en cuestión de segundos. «No puede ser», murmuró. «No puede ser. Esto tiene que ser un error». Me miró con una mezcla de odio y pánico que jamás olvidaré. «Tú hiciste esto. Tú planeaste todo esto». Por primera vez en meses, la miré directamente a los ojos sin bajar la cabeza. «Yo no planeé nada, Augusta. Solo recuperé lo que es mío. Pero ¿dónde voy a vivir? No tengo a dónde ir. Félix me prometió que esta casa iba a ser mía». Su voz se quebró y comenzó a llorar, pero ya no me provocaba lástima. No después de todo lo que me había hecho pasar. El oficial continuó con su trabajo. «¿Hay más personas viviendo en la propiedad que deban ser notificadas?» «Sí», respondí. «Mi hijo Félix y su esposa Cristina, pero no están en este momento». «En ese caso, la notificación se considerará válida para todos los ocupantes. Señora Tellez, debe informar a las otras personas sobre esta orden. Tienen hasta mañana a las 12:30 para desalojar completamente». Augusta se dejó caer en el sofá, sollozando. «¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿Mi ropa?» «Puede llevarse todas sus pertenencias personales», explicó Roberto, «pero debe salir de la propiedad en el plazo establecido». Cuando los oficiales se fueron, Augusta y yo nos cosa.
Quedamos solas en la sala. Ella seguía llorando. Pero ahora era un llanto silencioso. El llanto de alguien que se da cuenta de que perdió una batalla que creía ganada. «Amelia», me dijo con voz quebrada, «¿no puedes reconsiderar? Yo no tengo familia, no tengo casa propia. Félix me prometió que podía quedarme aquí para siempre». La miré sin rencor, pero también sin compasión. «Augusta, tú nunca me preguntaste si yo quería que te quedaras. Nunca me preguntaste si estaba de acuerdo con que tomaras mi casa. Tú y Cristina planearon todo esto a mis espaldas. Ahora vas a tener que resolver tu situación como puedas. Pero, ¿somos familia?» «No», la interrumpí. «Somos familia política. Y la familia no se roba las casas unas a otras». Esa tarde, mientras Augusta hacía llamadas desesperadas tratando de encontrar dónde quedarse, yo me senté en mi sala, en mi sofá, respirando el aire de mi casa. Por primera vez en meses, me sentía en mi hogar. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Félix y Cristina llegarían en pocas horas, y entonces tendría que enfrentar a mi propio hijo. El hijo que me había traicionado de la manera más cruel posible. Félix llegó a las 6 de la tarde como siempre, silbando una canción y cargando su maletín de trabajo. Lo escuché abrir la puerta principal con sus llaves, esas llaves que ahora ya no le servirían de nada. Augusta había estado encerrada en la recámara toda la tarde, haciendo llamadas y empacando sus cosas entre sollozos. Yo me había quedado en la sala, esperando este momento con una mezcla de nervios y determinación. «¡Ya llegué!», gritó Félix como hacía todos los días, esperando que alguien corriera a atenderlo. Pero esta vez nadie se movió. Esta vez yo permanecí sentada en mi sofá, en mi sala, esperando a que viniera a buscarme. Cuando entró a la sala y me vio ahí, su expresión cambió. Había algo diferente en mi postura, en la forma en que lo miraba, que lo puso en alerta inmediatamente. «¿Dónde está Augusta?», preguntó con ese tono autoritario que había usado conmigo durante meses. «¿Por qué no está preparada la cena?». «Augusta está en la recámara empacando sus cosas», le dije con voz calmada. «Y no hay cena preparada porque ya no soy la sirvienta de esta casa. Soy la dueña». Félix se quedó paralizado por unos segundos, procesando mis palabras. Luego se rió con esa risa despectiva que tanto había llegado a odiar. «¿De qué estás hablando, mamá? ¿Ya se te está olvidando que esta casa ahora es de Augusta?». Saqué de mi bolsa la notificación judicial y se la extendí. «Lee esto, Félix, léelo muy bien». Tomó los papeles con esa sonrisa arrogante que se le fue borrando conforme leía. Vi cómo su rostro cambiaba de burla a confusión, de confusión a alarma, de alarma a pánico total. «¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste estos papeles?», preguntó, con voz temblorosa. «Es una orden de desalojo emitida por un juez esta mañana. Tú, Augusta y Cristina tienen hasta mañana al mediodía para salir de mi casa». Félix se dejó caer en el sillón frente a mí, todavía leyendo y releyendo el documento como si esperara que las palabras cambiaran. «No puede ser. Los papeles que firmé son legales. Tú estuviste de acuerdo». «Yo nunca firmé nada, Félix. Tú falsificaste mi firma, y eso, hijo mío, es un delito federal». La palabra delito lo golpeó como un martillo. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía la notificación. «Mamá, yo pensé que... Cristina me dijo que tú habías aceptado. ¿Cuándo me viste firmar esos papeles, Félix? ¿Cuándo me preguntaste si estaba de acuerdo con regalar la casa por la que trabajé 12 años como mucama? ¿Cuándo te importó mi opinión?». No pudo responder porque sabía que yo tenía razón. Se quedó en silencio, mirando los papeles, como si pudiera encontrar una salida mágica a la situación. En ese momento llegó Cristina. La escuchamos abrir la puerta y gritar
«Hola, familia», con esa alegría falsa que siempre usaba. Cuando entró a la sala y vio nuestras caras, su sonrisa se congeló. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tienen esas caras?», y preguntó mientras se quitaba los zapatos como si todavía fuera la dueña del lugar. Félix le entregó la notificación sin decir palabra. Cristina la leyó rápidamente y su rostro se llenó de furia. «Esto es imposible. Los papeles que firmamos son legales. Tú me dijiste que tu mamá había aceptado». «Nunca acepté nada», dije levantándome del sofá. «Ustedes planearon todo esto a mis espaldas. Convencieron a Félix de falsificar mi firma para robarme mi casa». «¡No es robo!», gritó Cristina. «Es justicia. Tú ya eres muy vieja para tener una casa tan grande. Mi mamá se merece vivir con dignidad». «¿Dignidad?», repetí, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. ¿Dónde estaba mi dignidad? Cuando me pusieron a vivir en el cuarto de servicio. ¿Dónde estaba mi dignidad cuando me trataron como su empleada doméstica? ¿Dónde estaba mi dignidad cuando me humillaron frente a sus amigas? Cristina no tenía respuesta para eso. Se volteó hacia Félix con desesperación. «Haz algo. Habla con tu mamá. Dile que no puede echarnos así». Félix finalmente levantó la vista hacia mí. Por primera vez en meses, vi algo parecido al remordimiento en sus ojos. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar. No tienes que llegar a estos extremos». «¿Extremos?», pregunté incrédula. ¿Defender mi casa es un extremo? ¿Recuperar lo que es mío es un extremo? Félix, tú falsificaste mi firma. Eso no se puede arreglar con una conversación. «Pero somos familia», gritó Cristina. «Las familias se apoyan, no se demandan entre ellas». «Tienes razón», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Las familias se apoyan. Las familias no se roban las casas unas a otras. Las familias no tratan a sus madres como sirvientas. Las familias no falsifican documentos». Augusta apareció en la sala en ese momento, con los ojos hinchados de tanto llorar y cargando una maleta. «Cristina, tenemos que irnos. Ya llamé a mi hermana en Puebla. Dice que puedo quedarme con ella unos días hasta que encuentre algo». «No, nos vamos a ningún lado», gritó Cristina. «Esta señora no nos puede correr así. Vamos a pelear esto». «No hay nada que pelear», dijo Augusta con voz derrotada. «Los papeles del juzgado son reales. La firma que puso Félix es falsa. Perdimos, Cristina. Perdimos todo». Félix se levantó del sillón y se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a pedirme perdón, que iba a reconocer su error y suplicar mi perdón. Pero en lugar de eso, me miró con resentimiento. «Esto no se va a quedar así, mamá. Vamos a apelar. Vamos a buscar otros abogados. No vas a ganar tan fácil». Sus palabras me dolieron más que todas las humillaciones juntas. Después de todo lo que había pasado, después de que se comprobara que había cometido un fraude, todavía se sentía con derecho a amenazarme. «Félix», le dije con una tristeza profunda, «yo te di la vida. Te cuidé cuando estabas enfermo. Trabajé doble turno para pagarte los estudios. Me sacrifiqué durante 42 años para darte todo lo que necesitabas. Y tú me pagaste, robándome la casa y tratándome como tu sirvienta. Mamá, yo...». «No», lo interrumpí. «Ya no me digas mamá. Una madre para ti era alguien que podías usar y desechar cuando ya no te servía. Yo no soy tu madre. Soy la propietaria de esta casa. Y ustedes son ocupantes ilegales que tienen hasta mañana al mediodía para irse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres me miraban como si no pudieran creer lo que estaba escuchando. Como si no pudieran creer que la mujer sumisa que habían humillado durante meses hubiera encontrado la fuerza para defenderse.
Tienen 18 horas, les dije dirigiéndome hacia mi recámara. Usen ese tiempo para empacar y buscar dónde vivir, porque mañana, a las 12:30, si todavía están aquí, va a venir la policía a sacarlos. Cuando llegué a la puerta de la recámara, me di la vuelta para verlos por última vez. Y Félix, la próxima vez que veas a una madre sacrificarse por sus hijos, acuérdate de lo que perdiste hoy. Cerré la puerta y por primera vez en meses me acosté en mi cama, entre mis sábanas, en mi recámara. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia Villacís iba a dormir en paz en su propia casa. A las 11 de la mañana del día siguiente, Natalia y yo estábamos sentadas en la cocina tomando café y viendo por la ventana cómo Félix, Cristina y Augusta cargaban las últimas cajas en un camión de mudanzas que habían alquilado. El silencio en la casa era completamente diferente al que había vivido durante meses. Ya no era el silencio tenso de quien camina en territorio enemigo, sino la paz profunda de quien por fin está en su hogar. ¿Cómo te sientes, comadre?, me preguntó Natalia, mientras revolvía su café con una cucharita que sonaba suave contra la porcelana. Libre, le respondí, y esa palabra contenía todo lo que había vivido, todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. Escuchamos ruido en el patio frontal. Augusta salía de la casa cargando su última maleta, la misma con la que había llegado 6 meses atrás, diciendo que se quedaría solo unos días. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero ya no me provocaba lástima. Había aprendido que la compasión mal empleada puede convertirse en el arma que otros usan para destruirte. Cristina pasó por la cocina sin mirarme, cargando una caja de sus cosas. Durante toda la mañana había evitado cruzar miradas conmigo, como si al ignorarme pudiera negar la realidad de lo que estaba pasando. Cuando llegó a la puerta, se detuvo por un momento. «Espero que seas feliz», me dijo con veneno en la voz. «Espero que valga la pena haber destruido a tu propia familia». La miré directamente a los ojos sin parpadear. «Cristina, yo no destruí nada. Ustedes destruyeron la relación cuando decidieron robarme mi casa. Yo solo recuperé lo que es mío». Fue sin responder, arrastrando la caja y maldiciendo en voz baja. A través de la ventana la vi subir al camión donde Augusta ya estaba sentada en el asiento del copiloto, viendo por última vez la casa que creyó que sería suya para siempre. Félix fue el último en salir. Lo vi caminar lentamente por la sala, tocando los muebles como si se estuviera despidiendo. Cuando llegó a la cocina, se quedó parado en la puerta, mirándonos a Natalia y a mí. «Mamá», me dijo con una voz que no había escuchado en años, una voz pequeña que me recordó al niño que había sido. «¿De verdad no hay forma de arreglar esto?». Por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Vi al niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, al adolescente que me pedía consejos sobre las chicas, al joven que me abrazaba cuando conseguía un trabajo. Pero luego recordé al hombre que me había mirado a los ojos y me había dicho que era una vieja, inútil. Recordé las noches durmiendo en el cuarto de servicio mientras él vivía en mi recámara. Recordé la humillación de servir comida a las amigas de su esposa mientras ellas hablaban de mí como si fuera una empleada. «Félix», le dije con una tristeza profunda pero firme, «tú tuviste la oportunidad de arreglar esto cada día durante estos 6 meses. Cada vez que me viste limpiando tu desorden, cada vez que tu esposa me humilló, cada vez que Augusta me trató como una sirvienta. Pudiste defender a tu madre en cualquier momento, pero elegiste el dinero y la comodidad. Pero yo pensé que...». «No», lo interrumpí. «Tú no pensaste. Tú calculaste. Calculaste que era más fácil quitarme mi casa que trabajar para comprar la suya.
Calculaste que yo era lo suficientemente débil para aceptar cualquier humillación. Te equivocaste. Se quedó en silencio por varios minutos, mirando el piso de la cocina como si ahí estuviera escrita alguna respuesta mágica. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Lo siento, mamá. Siento todo lo que pasó. Siento haberte tratado mal. Siento haber firmado esos papeles. Sus disculpas llegaron 6 meses tarde. Félix, hay cosas que no se pueden arreglar con un... Lo siento. Tú no solo me quitaste mi casa, me quitaste mi dignidad, mi paz, mi lugar en el mundo. Me convertiste en una extraña en mi propio hogar. ¿Nunca me vas a perdonar? La pregunta me partió el corazón, pero ya había tomado mi decisión. El perdón es algo que se gana, hijo, y se gana con acciones, no con palabras. Durante estos meses tuviste 1000 oportunidades de demostrar que seguías siendo mi hijo, y elegiste ser mi verdugo. Félix asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. ¿Y si cambio? ¿Y si demuestro que puedo ser diferente? Tal vez algún día, le dije sintiendo cómo mi voz se quebró ligeramente. Pero no va a ser hoy, y no va a ser mañana. Necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para volver a ser yo misma. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero yo di un paso atrás. No estaba lista para eso. Quizás nunca estaría lista. Cuídate, mamá, me dijo finalmente. Cuídense ustedes, le respondí. Y la próxima vez que tengan la tentación de aprovecharse de alguien vulnerable, acuérdense de este día. Lo vi salir por la puerta principal de mi casa. Lo vi subir al camión donde lo esperaban Cristina y Augusta. Lo vi alejarse por la calle, sin voltear atrás ni una sola vez. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, cerré la puerta y puse el cerrojo. Natalia me abrazó y las dos nos quedamos ahí paradas en la entrada, respirando el silencio de la victoria. ¿Y ahora qué vas a hacer?, se me preguntó mi amiga. Caminé hasta la sala y me senté en mi sofá, en mi lugar favorito junto a la ventana donde podía ver el jardín que había cuidado durante 20 años. Por primera vez en meses, el aire olía a limpio, a hogar, a paz. Voy a vivir, le dije. Voy a vivir mi vida como quiero vivirla. Voy a despertarme cuando se me dé la gana. Voy a ver la televisión que me guste. Voy a cocinar lo que quiera comer. Voy a invitar a mis amigas a tomar café sin que nadie me critique. Voy a ser feliz en mi propia casa. Natalia sonrió. ¿Y si Félix quiere regresar algún día? Miré por la ventana hacia la calle vacía, donde ya no había rastro del camión de mudanzas. Si algún día Félix regresa, va a encontrar una puerta cerrada hasta que demuestre que se ha convertido en el hombre que yo crié, no en el extraño que me traicionó. Esa tarde, después de que Natalia se fue, me quedé sola en mi casa. Recorrí cada habitación, toqué cada mueble, abrí cada cajón. Todo estaba en su lugar. Todo volvía a ser mío. Me acosté en mi cama, entre mis sábanas, y por primera vez en 6 meses, dormí profundamente sin sobresaltos. Al día siguiente me levanté temprano, no porque tuviera que servir desayuno a nadie, sino porque quería ver amanecer en mi jardín. Preparé café solo para mí, en mi taza favorita, y me senté en el pórtico a escuchar los pájaros. Por primera vez en décadas, Amelia Villacís era completamente libre, y esa libertad sabía a gloria.